Bienvenidos al podcast de Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este podcast te traemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. Vamos a trabajar en el día de hoy sobre la siguiente base. Sin su encarnación no hay redención. Sin su encarnación no hay redención. En el día de hoy vamos a tratar un tema. Vamos a hablar de la cosmovisión bíblica en lo referente a la encarnación de Jesús. ¿Qué significa cosmovisión? Es la visión del mundo. El mundo a través de los lentes. Y la cosmovisión, el cosmos significa el mundo y la visión es la facultad que tenemos para ver. Es importante que tengamos una cosmovisión que esté de acuerdo con Dios, que esté de acuerdo con las Escrituras, que esté de acuerdo con el propósito eterno de Dios de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. El impacto de nuestra cosmovisión se va a reflejar en nuestra opinión. Tu cosmovisión afecta tu opinión. Tu cosmovisión afecta tus decisiones, ya sean espirituales, a quién vas a adorar o cómo vas a adorar, ya sean económicas, cómo vas a manejar tus finanzas, ya sean familiares, cómo tú vas a tratar con tu cónyuge, con tu esposo, tu esposa, la crianza de tus hijos. La iglesia del Señor tiene que conocer cómo manejar sus finanzas, cómo manejar su vida, cómo su vida espiritual ha de ser manejada, cómo su familia ha de ser manejada, cómo tus actitudes se van a reflejar, cuál va a ser en temas políticos, por decir así, no por el presidente o el candidato que sea de la mayor popularidad del mundo, sino por qué es aquello que esa persona, ese candidato está abogando, si está de acuerdo con la cosmovisión bíblica. Mucho ojo con la manera que nosotros nos expresamos. Cuando nosotros hablamos del karma, yo te tengo noticias. Si tú eres creyente, nacido de nuevo, y estás hablando del karma, puede ser una de dos cosas. Realmente no has nacido de nuevo, o realmente no lees las Escrituras. Porque la Biblia, la doctrina de la gracia de Dios está en total antítesis con el llamado karma. Pero es tan popular y como muchas veces YouTube, la influencia de YouTube, nosotros vemos YouTube, vemos las redes sociales, las dichosas redes sociales, estamos horas viendo Netflix y Netflix es la fuente de referencia para muchos de nosotros aquí. El documental tal los más cual, sin saber cuál es la agenda detrás de ese documental que vieron en Netflix o en Amazon Prime y todas esas cosas. Y entonces vemos cómo nuestra cosmovisión, y yo no estoy diciendo que no veamos Netflix, yo tengo Netflix, pero sí les puedo decir una cosa. Dios nos ha dado el discernimiento para que lo ejercitemos. Y el discernimiento tiene que ser de acuerdo a las Escrituras. No es el discernimiento de que, en mi opinión, a Dios no le importa tu opinión. Perdóname, suena un poco, corajudo decir esto. Pero a Dios no le importa tu opinión, ni la mía tampoco, te conste, la mía tampoco. A Dios lo que importa es lo que Él dice de Él mismo, y lo que Él dice de ti, y lo que Él dice de mí, y lo que dice en su Escritura. Eso es lo importante. Y cuando nosotros oigamos algo en cualquiera de estos medios, o algún amigo, compañero de trabajo que por la presión no nos atrevemos a confrontar con la verdad, tenemos que entonces hacer un trabajo más eficiente de buscar en las Escrituras. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Entiéndase, el que guarda la palabra.
Vamos a considerar en el día de hoy, rápidamente, 3 cosmovisiones, dijimos, visión del mundo, principales en el mundo religioso. Básicamente hay 3 en grandes rasgos. Hay muchos tipos de cosmovisiones, pero hay 3 principales. La primera es el teísmo. El teísmo es la creencia en un Dios personal, creador del universo, pero no es parte del universo. Y en ese bando, en ese equipo, por decir así, caemos los cristianos, caen los judíos, el judaísmo y el islam. Yo les quiero decir una cosa, desde el punto de vista de cosmovisión, yo tengo más en común con el judío y con el musulmán que con cualquier otro, en el sentido de la creencia de un Dios, de un solo Dios, una sola autoridad, un Dios que es personal, un Dios que se allega a la vida, un Dios que es temible y al mismo tiempo misericordioso. Y hasta ahí tenemos puntos en común y podemos tener conversación, precisamente porque tenemos en común un solo Dios. El segundo grupo se llama panteísmo. El panteísmo es la creencia en un Dios impersonal. Dios es en todo. Pan significa todo. Teísmo, Dios. Todo Dios. Dios es en todo. Dios es el universo. Escuchen bien esto. Ustedes han escuchado a alguien decir, con la ayuda del universo vamos a hacer esto y esto, porque el universo, ¿verdad? Se refieren al universo como Dios. En lugar de decir el Dios del universo, eso es una visión panteísta. Y yo escucho muchos cristianos en la iglesia, gracias a Dios todavía no lo he escuchado aquí, pero muchos cristianos en las congregaciones pronunciando eso, el universo. Con la ayuda del universo vamos a lograr estas metas. Yo declaro en el universo, porque fíjense una cosa, de ahí entra el budismo, el hinduismo y la filosofía, toda la filosofía de la nueva era. De este punto de vista panteísta es que la teología de la prosperidad, que tantos hemos estado hablando, proviene del sistema de pensamiento panteísta. Del New Thought. De ahí Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, de ahí los Benihim de la vida, los Cash Luna, los Joel Osteen, por ahí menciona. Y la palabra, ¿saben qué? Yo los menciono por nombre porque el mismo apóstol Pablo los mencionaba también, a los nombres de su época también. Hay que mencionarlos por sus nombres. Pensamiento panteísta, donde todos ellos han dicho a través de la cadena enlace de que tú eres un pequeño Dios. De que tú eres un pequeño Dios y que somos pequeños Dios. Eso es un pensamiento totalmente panteísta que proviene la raíz del budismo, del hinduismo y la nueva era. La tercera cosmovisión del mundo religioso es el ateísmo, que tanta fuerza ha tomado en estos días. La creencia en la inexistencia de Dios. Dios no existe. El universo no fue creado porque siempre existió. El mundo, el universo evolucionó. El humanismo secular cae dentro de esto. El agnosticismo cae dentro de este tipo de creencia en el sentido, lo que diferencia al agnóstico del ateo es que el ateo te lo dice firmemente, Dios no existe. El agnóstico te dice, yo no sé si Dios existe o no, pero si existe, no es culpa mía, es culpa de Dios porque no me lo mostró. Entonces quizás es hasta más arrogante que el mismo ateo. Estoy partiendo de esta premisa de las 3 principales cosmovisiones y ahora vamos a tratar
en esas tres cosmovisiones, cuáles son las herejías que han surgido, que han afectado la visión del mundo de lo que tiene que ver con la encarnación de Jesús. Bueno, el ateísmo es la más fácil, porque el ateísmo te dice, Dios no existe, por lo tanto, la encarnación es el resultado de una idea creada por las religiones organizadas. Eso es lo que dice un ateo. La encarnación es una ficción. Eso te lo va a decir un ateo. Sí, esa es la más fácil. Ahora, el panteísmo habla de la reencarnación del karma y el maya. El panteísmo habla de que Jesús era una de las 10 encarnaciones del dios Vishnu. El pecado mayormente es entendido como ignorancia, o sea que el pecado no existe. Está el sistema de castas, eso es directamente el hinduismo. El sistema de castas es que si tú haces buenas obras en este mundo aquí, tú cuando vas a reencarnar, tú vas a reencarnar sobre una persona con una casta de mayor jerarquía. Si tú haces malas obras en este mundo, vas a reencarnar sobre una casta de menor jerarquía, o puede ser que hasta sea de un criminal o de prostituta o lo que sea, porque es de acuerdo a cómo tú te comportas en este mundo. El pecado es mayormente entendido como ignorancia. El nirvana, que eso tiene que ver con el budismo, es el estado más alto del ser, un estado de existencia pura. El nirvana, eso es un sistema budista que busca ese estado de acuerdo a tus buenas obras aquí, tú estás más cerca de ese punto de lo que es el nirvana. Solo hay una vida ética y el valerse de la meditación hacia seres exaltados para la esperanza de alcanzar tal vez, la iluminación y eventualmente el nirvana. Para pagar la vasta acumulación de deuda del karma, uno tendría que pasar a través de un número de reencarnaciones. Todo esto se resume en una cosa. Todo está orientado a tus obras. Cuán bueno, cuán malo tú eres, cuán generoso tú eres, cuántas obras tú estás haciendo. Por lo tanto, no hay una necesidad de un Salvador que venga al rescate de los pecados condenables. Eso es el panteísmo, lo que entiende el panteísmo. Ahora bien, dentro del teísmo también hay herejías. ¿Saben lo que es una herejía, verdad? Herejías son errores doctrinales o disparates o cosas, ¿verdad?, que van en contra de lo que dice las Escrituras. Algunas de las herejías comunes en torno a la encarnación de Jesús se encuentra en el arrianismo, que viene de un sacerdote en Alejandría, hoy día Turquía, que se llamaba Arrio, allá para el año 300 después de Cristo. Y estamos hablando de que estas ideas hoy día han mutado en otras filosofías y religiones presentes en la actualidad, pero que no se originan aquí, se originan de esto. Y aunque estas personas entran en lo que es el teísmo, el arrianismo entiende, los que siguen el arrianismo dicen que Jesús fue un ser creado con atributos divinos, pero no era Dios en y por sí mismo. Jesús, o sea, el arrianismo niega totalmente la encarnación, el nacimiento virginal de Jesús. Mientras que el nestorianismo viene de un monje de Antioquía que se llamaba Nestorio para el año 350 después de Cristo, contemporáneo prácticamente, donde decía que Jesús era dos personas distintas y separadas, con naturalezas radicalmente separadas la una de la otra, la divina y la humana. O sea, reconocía que Jesús tenía una naturaleza divina y una humana, hasta ahí, pero el error era que Jesús era dos personas, como un Jesús esquizofrénico, con una dualidad de personalidad. Y obviamente estas personas fueron excomunicadas de la iglesia en aquel entonces. Luego viene el apolinarismo, que viene de un monje de Antioquía también, que se llamaba Apolinar, donde decía que Cristo no era humano, sino era un ser divino que se encarnó en un cuerpo sin alma. O sea que, vamos a ponerlo de esta manera,
había un cuerpo sin alma que estaba muerto y Jesús, Cristo, tomó ese cuerpo vacío y lo ocupó. Eso es lo que el apolinarismo dice. Y entonces que el lugar que ocupa ese cuerpo es el logos, el verbo. Otra herejía, dice la herejía de Eutiques, el monofisicismo, que era un monje en Constantinopla. Decía que Eutiques decía que Jesús tenía una naturaleza producto de una mezcla de divinidad y humanidad, o sea, una ensalada. 50% divino y 50% humano. Una dualidad. Ahora bien, hubo un hombre de Alejandría que se llamaba Atanasio. Y Atanasio, él estuvo en la primera iglesia, en esa iglesia del primer siglo, que desde entonces se estaba propagando la filosofía de que Jesús no era encarnado, sino que Jesús fue creado. Y Atanasio escribió un documento, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, por Atanasio de Alejandría, donde habla de que el eterno Hijo de Dios tomó forma humana. Habla de una unión, lo que él le llama una unión hipostática, no tiene nada que ver con hipopótamo, que es una persona con dos naturalezas, pero mucho ojo, todo hombre y todo Dios, no un ser divino que ocupaba un cuerpo vacío, no un ser creado, no un ser separado en dos personalidades como bipolar, sino todo hombre y todo Dios. Basado en ese libro como una de las influencias, la iglesia hizo una serie de concilios a través de los siglos, un total de 7 concilios. El primer concilio que se registra en las Escrituras está en el libro de los Hechos, el concilio de Jerusalén. Pero luego de eso, posteriormente al tiempo bíblico, pues hubo unos 7 concilios y hubo un concilio específico que trató con el tema de la encarnación de Jesús. Fíjense lo que está diciendo ahí y se lo voy a leer rápido porque esto es sumamente importante. Dice, el concilio calcedónico, en el año 451 después de Cristo. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz, enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente, y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejanza en todos nosotros menos en el pecado. Hebreos 4:15. Engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen. María Virgen porque era virgen. En cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y una sola hipóstasis, o sea, unión hipostática, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo Señor Jesucristo. Como de antiguo acerca de Él nos enseñaron los profetas. Y el mismo Jesucristo nos lo ha transmitido, el símbolo de los padres. Así pues, después de que toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue con nosotros, redactada esta fórmula, definió el Santo Ecuménico Concilio Calcedónico que a nadie será ilícito profesar otra fe
ni siquiera escribirla o componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás. Les hablé de la historia, les hablé de las cosmovisiones, les hablé de cómo llegamos hasta aquí. Vamos a ver la evidencia y la base bíblica de Jesús todo hombre. La evidencia es que Jesús tuvo hambre. En Mateo 4:2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Eso es un atributo humano. La evidencia de que tuvo sed, después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura, desde la cruz digo, tengo sed. ¿Y qué fue lo que le dieron? Vinagre. En Juan 19:28. Estuvo cansado. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Ahí cuando se encuentra con la mujer samaritana en el pozo. Juan 4:6. Luego, como evidencia que su cuerpo dejó de funcionar con su muerte. Lucas 23:46. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Lucas 2:52 nos evidencia cómo Jesús tenía mente humana. Decía que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús también tenía emociones humanas. Jesús lloró en varias ocasiones. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Jesús lloró antes de ser arrestado cuando vio a Jerusalén. ¿Verdad? Que no creía. Y él estaba cargado por lo que habría de venir. Jesús lloró. Ahora vamos a hablar de Jesús todo Dios. Jesús que calmó la tormenta. Jesús que multiplicó los panes y los peces. Jesús que convirtió el agua en vino. Jesús cuyo Espíritu Santo vino sobre él en su bautismo. Nos habla de su omnipotencia, de que Él es todopoderoso. Eso es un atributo de Dios. Nos habla de su omnisciencia, de que todo lo conoce. Jesús conocía lo que había dentro de los pensamientos de los fariseos, aún sin que ellos abrieran la boca. Jesús conocía lo que había en el hombre, la condición del hombre. Jesús todo lo conoce. Así como Dios es omnisciente, toda la divinidad del Padre, Hijo, Espíritu Santo es omnisciente. Jesús todo lo conoce. Su omnipresencia es la facultad de poder estar en todo lugar a la vez. Jesús dijo en Mateo 18:20, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. También habla de su soberanía divina. En su soberanía divina Jesús perdonó de pecados. Jesús dio salvación. Jesús dio vida eterna. En adoración, imagínense, si Jesús no fuera Dios, entonces todos esos ejemplos de adoración que vemos en las Escrituras, que comenzando en Mateo 2:11, cuando los magos se postraron y le adoraron. Cuando los discípulos le adoraron aquella vez que Jesús vino caminando sobre el mar y entró en la barca y realmente se dieron cuenta que era Jesús y ahí le adoraron. Luego de su resurrección, algunas mujeres le vieron a Jesús resucitado y le adoraron. Jesús en Apocalipsis 19:20 dice que es digno de ser adorado. En Filipenses 2:9-11, hablando de haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no tomó su condición al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, y que por esto, en base a eso, el Padre le exaltó. Porque le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Luego en Hebreos 1:6, adórenle los ángeles, que eso es otra cosa también. ¿Cuántos cristianos le rinden culto a los ángeles? Y yo tengo una cosa que decirles. El apóstol Pedro habló que las cosas que por su gracia nos han sido concedidas a nosotros en Cristo Jesús son cosas que anhelan admirar los ángeles. A ti te ha sido dado en Cristo Jesús. Si tú has nacido de nuevo y si tú has realmente, Jesús vive en ti, el Espíritu Santo mora en ti, ¿verdad?
a ti se te ha dado la revelación de Cristo Jesús, de la gracia de Dios en la persona de Cristo Jesús. Dice que son cosas que aún los ángeles anhelan admirar. Y esos mismos ángeles son los que le adoran en Hebreos 1:6. En su resurrección, Él venció la muerte. Sin su encarnación no hay redención. Su sacrificio sustituto tenía que ser en condición humana. En estos días celebramos el advenimiento de Jesús, el bebé, nacido en un pesebre. Y ese bebé, nacido en ese pesebre, en unas condiciones infrahumanas, vino con un solo propósito: a morir por ti y por mí. En ese sacrificio sustituto. Y eso no se podía llevar a cabo en su condición divina. Porque citábamos en Filipenses 2 que Él no tomó su condición de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo. Y en esa forma de siervo, Él se despojó, no de su divinidad, se despojó de ciertos atributos que solamente en su ser divino podían. Y era necesario para entonces poder cumplir el propósito redentor. Y uno de ellos era, como Dios, Él no podía, Dios no muere, Dios está vivo. El único que dijo que Dios ha muerto fue Friedrich Nietzsche. Pero Dios no puede morir. Jesús tenía que despojarse de esa facultad para tomar forma humana, porque como humano, en su condición humana, versículo 10, capítulo 2 de Hebreo, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. 1 Corintios 15:21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Sí, Jesús como hombre tuvo la facultad de morir, pero como Dios, Él tuvo la facultad de vencer la muerte en su resurrección, y eso es lo que lo hace distintivo. Jesús, mediador, tenía que ser en condición humana. Porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Su obediencia, Él se hizo obediente como hombre. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por su obediencia, Él se sometió al Padre. Por eso que Jesús oraba en Getsemaní: si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ya lo citamos, ¿verdad? Sin su encarnación no hay redención. Ese bebé que vino en un pesebre, Jesús que vino en un pesebre en forma de bebé, es el Dios Salvador, cuyos pastores vinieron a adorarle, los magos vinieron a adorarle. Aún Él tenía que salvar, ¿saben qué? Él tenía que salvar aún hasta su propia madre. Esa misma madre que lo cargó, esa misma madre que lo llevó en sus brazos, aún Él era el Salvador de su madre María. Bendito el Señor. Y Él es tu Salvador. Si tú no has puesto tu confianza y tu fe salvadora en Cristo Jesús, esta es la oportunidad que Dios te da para que tú le reconozcas, para que entonces tú te reconcilies con Dios
y halles la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Este podcast fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Pastor Pepe desde el púlpito. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV.